106.5. Bien, señores, vamos a conversar con el ingeniero Bernardo Castellanos, ingeniero civil, especialista en proyectos hidroeléctricos, a propósito de un artículo que publicó en el día de ayer el ingeniero Bernardo Castellanos, en el que advierte que la nueva ley de electricidad no elimina la CDE, sino que limita su rol. Que por cierto, me llamó también el senador Charlie Mariotti para reprocharme que yo no he dicho que él fue a una entrevista al Despertador con Ricardo Nieves y advirtió hace un tiempo que la CDE no había sido eliminada por esa ley. Pero, senador, yo lamentablemente no veo ese interesante programa, porque a esa hora estoy aquí en el sol de la mañana. Entonces yo sí leí el artículo del ingeniero Bernardo Castellanos, por eso sí lo he citado. Entonces, y Julio, ingeniero, y el sí. ingeniero Castellanos recuerda también algo que es elemental, pero parece que se olvida, que un decreto no puede estar por encima de una ley. O sea, un Correcto. decreto no puede eliminar una institución que ha sido creada por una ley. Bien. Eso es elemental. Así es, pero lo tenemos aquí. Entonces, ingeniero, explíquenos qué es lo que pasa con la ley de electricidad y el Ministerio de Energía y Minas. Buenos días, Julio. Buenos días, Marielena. Buenos días, Eury, aunque no lo veo ahora en pantalla. No sé si el resto del equipo está con ustedes. Sí, Cristian Jiménez, José La Luz. Bueno, pues saludos a Cristian, a José y a todos los que estén ahí. Un placer y un honor compartir con ustedes y gracias por la invitación. Realmente yo creo que aquí se ha generado mucha confusión con el tema de la ley y del mandato de la ley. Y a mí me motivó al ver el decreto del presidente y ver todos los considerandos que ese decreto tiene y cita específicamente las leyes y los artículos de las leyes, pues yo lo que me procedí fue a buscar las leyes y a leer las leyes. Entonces, aquí hay un asunto, un hecho y un marco legal. Desde el punto de vista del marco legal, de los mandatos de las leyes, nunca ha habido conflicto entre las funciones de la CDE y las funciones del Ministerio de Energía y Minas, que se crea en el 2013 mediante la ley 2113. O sea, conceptualmente los legisladores delindaron claramente los ámbitos de acción de cada institución. La CDE, que se crea por la ley 12501, que es la Ley General de Electricidad, en su artículo 138, las facultades que le atribuye esa ley están estrictamente vinculadas a las empresas eléctricas estatales. No está vinculado a ninguna injerencia en el sector eléctrico. Ahora, la práctica ha sido que por el liderazgo que han tenido los administradores de la CDE, y quizá por la tradición de cuando la CDE era el monopolio estatal, que era ley, batuta y constitución, pues ellos han excedido en muchos casos las atribuciones que la ley taxativamente le confirió. Hasta el 2013, que se crea el Ministerio de Energía, no había esa figura de planificador del sector eléctrico. En cierto sentido, quizá era la Comisión Nacional de Energía, pero si la Comisión Nacional de Energía no ejercía su rol, no era porque no tuviera quizá las facultades legales para ejercerla, era un problema de liderazgo de quién podría estar siendo incumbente de esa institución. Cuando se crea el Ministerio de Energía, las funciones son muy claras, están en la ley, es el planificador del sector energético que incluye electricidad y combustible y del sector de minería. No, o sea, en ningún momento la ley establece que tiene que involucrarse en la operatividad o en la comercialización de ninguno de los sectores que ella rige. O sea, que el ministerio planifica, que el ministerio elabora las políticas públicas de esos sectores. Es cierto que la ley tampoco se lo prohíbe, pero las leyes tienen un espíritu. Y si nos vamos al espíritu de la ley, el espíritu de la ley es que el ministerio tiene que ser exclusivamente planificador, tiene que ser el que traza las políticas públicas, tiene que ser el que elabora los planes
de mediano, corto y largo plazo de los sectores en que está involucrado, que son energía y minas. Ahora, si nos acatamos a la máxima de lo que no está prohibido, está permitido, entonces el ministerio puede hacer de todo. Mañana puede comenzar a vender hasta guineo que decida, porque la ley no se lo prohíbe. Puede poner un puesto de vender paneles solares, de instalar paneles solares, de instalar granjas eólicas. Entonces, dentro del espíritu de la ley, obviamente, las funciones que ahora de liderazgo en la parte operativa del sector eléctrico, para mí eso es un conflicto de intereses, para mí creo que es improcedente, para mí creo que envía una señal errónea a un mercado eléctrico que tiene muchos potenciales inversionistas extranjeros con la mirilla de que quieren invertir aquí. Entonces, un ministro de Energía que tiene que estar por encima de todos los agentes del sector, sucede que según los mandatos y según la política que se va a implementar, va a presidir consejos de administración de agentes de un sector que él es la máxima autoridad. Entonces yo creo que eso no procede, hay un conflicto de intereses. Y creo que también hay un riesgo con todas estas normas y leyes que se han creado fruto de los acuerdos de libre comercio, que se han creado leyes que regulan la competencia desleal, la competitividad, etcétera. Cualquier agente del sector eléctrico que se sienta que ha sido discriminado, que ha sido marginado, que quizás no se le esté dando un trato equitativo. ¿Por qué razón el ministro de Energía tiene que presidir un consejo de administración de un agente del sector eléctrico cuando ese agente, su función es comercial? Está en un mercado que en algunos casos hay competencia, como el caso de Punta Catalina, está compitiendo con otros generadores. Entonces yo creo que eso no procede, no puede ser el juez y parte. Yo creo que hay riesgos de que eventualmente un agente se sienta lesionado, de que ha sido marginado, de que ha sido discriminado, de que hay una competencia desleal, de que no hay equidad y pueda incoar algún recurso jerárquico, alguna demanda, ¿no? O sea, no sé cuál sería la figura jurídica, expresando su queja de que él es marginado porque el ministro de Energía, que tiene que velar por el sector, está participando con un agente en una condición privilegiada. Entonces yo creo que es un error, y yo creo que el rol, y quiero decir que estoy hablando en términos institucionales porque yo soy, o sea, la capacidad profesional, la honestidad de Antonio Almonte está fuera de cuestionamiento. Yo soy amigo personal de él. Tenemos una relación muy armoniosa, muy cercana en términos profesionales, y compartimos mucho, y él tiene la capacidad de sobra para ejercer esa función. Ahora, institucionalmente, el ministro, no Antonio Almonte, creo que no debe presidir una empresa, un agente o empresas del sector eléctrico. Yo creo que eso es un error. Ingeniero, su recomendación entonces sería limitar la CDE a lo que establece la ley, porque en su artículo usted plantea que la CDE se desbordó en sus atribuciones. ¿Esa sería su recomendación? No, correctamente, porque, o sea, si la CDE se desbordó en sus atribuciones, la culpa, obviamente, la CDE trascendió la límite, pero el que tenía que llamar la atención, que era en primer lugar el presidente y en segundo lugar el ministro de Energía y Minas del momento, no lo hicieron. O sea, no asumieron su liderazgo, no asumieron la responsabilidad que la ley le confiere. Porque es que no hay conflicto entre las leyes. Simplemente fue un conflicto de liderazgo de funcionarios, que uno tomó la iniciativa y el otro no lo paró. Entonces, ese conflicto no se resuelve disolviendo la CDE. Además, yo le digo a ustedes, ¿qué va a aportar la disolución de la CDE a la problemática del sector eléctrico? ¿Va a reducir el déficit financiero del sector eléctrico? No. ¿Va a eliminar las pérdidas de la distribuidora? No. Al contrario, ese proceso de disolución va a generar gastos al Estado, gastos de un Estado que está lacerado con una herida que casi es de muerte por todas las consecuencias de esta pandemia. Entonces vamos a gastar millones de pesos en un proceso de liquidación que no sabemos cuándo va a terminar. De hecho, tengo informaciones que ya hay firmas de abogados que están trabajando en el andamiaje de cuáles serían los pasos legales. Esa firma de abogados
no trabajan de gratis. Y ustedes saben que los abogados tienen los juegos pesados. Entonces a mí me parece, yo no le veo sentido a la decisión de eliminar la CDE. Lo que a la CDE hay que llamarla capítulo. Lo que hay Bernardo, que reducirla a sus funciones que la ley, inclusive se menciona un decreto que la ley siempre se elimina, y en ese decreto, que es el decreto 92309, como usted lo revisa, ese decreto simplemente ratifica lo que establece la Ley General de Electricidad y todo lo que tiene el mandato de ese decreto para la CDE, que fue en el 2009, es simplemente atribuciones con relación a las empresas eléctricas estatales, exclusivamente. Nunca el decreto ni la ley le dan facultad y potestad a la CDE para intervenir en el sector eléctrico como sector. Bernardo, sí. La ley entonces establece que la CDE por un decreto no puede ser quitada, ¿verdad que no? Eso es lo que tú planteas. No, digo, de hecho también, porque hay que aclarar, el decreto que se emite no manda, o sea, no elimina la CDE, lo que manda es que declara de urgencia la eliminación de la CDE, y entonces ellos buscarán, porque para eliminar la CDE en términos legales hay que derogar el artículo 138 de la Ley General de Electricidad. Eso tiene que ir al Congreso. Al Congreso, ok. Entonces, desde el punto de vista oporativo, ¿tú crees que es correcta la eliminación de la CDE? Desde no, el punto de vista lo que acaba de decir que no, acaba de explicar que no. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Miren, los grupos corporativos, o sea, un grupo corporativo, una empresa que tiene varias unidades de negocio, siempre tiene una unidad que se llama el grupo corporativo, una unidad corporativa que vela por las políticas de las empresas. Para citar un ejemplo con nombre y apellido y vinculado al sector eléctrico, AES. AES es una corporación multinacional con sede en Estados Unidos que su negocio es energía. Entonces, AES tiene operaciones en El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Chile, en República Dominicana, en Europa y en Estados Unidos. Cada unidad de negocio que tiene AES es una empresa independiente, pero AES tiene una sede en Virginia, que es la sede corporativa, que vela por las políticas empresariales del grupo, que traza los planes del grupo como negocio de expansión a corto, mediano y largo plazo. Aquí, para entonces aterrizarlo ya a empresas locales, los grupos financieros tienen varias empresas que crean dentro del ámbito que operan, pero claro, existe la figura del grupo financiero corporativo, que es un grupo de empleados profesionales especializados que están viendo por eso, por la parte corporativa, por las políticas a nivel de grupo, etcétera. Entonces, la CDE es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué eliminarla? Ahora, que la CDE puede ser manejada bajo ese criterio con 20 empleados o menos, porque tú lo que tienes que tener en la CDE es profesional calificado, profesional con experiencia en las áreas donde la CDE, donde el Estado tiene intereses en el sector eléctrico. Tiene que haber ingenieros eléctricos, tiene que haber ingenieros hidráulicos con experiencia en proyectos hidroeléctricos, tiene GI, tiene que tener gente que sepa de transmisión, tiene que tener financistas, economistas, administradores, abogados que sepan de mercado, de regulación. Entonces, esas son la gente que van a trazar las políticas, gente en temas de recursos humanos, porque tiene que haber una política de recursos humanos que sea uniforme para todas las empresas, no que una empresa tenga un beneficio o unas concesiones para sus empleados y las otras no. O sea, tiene que haber una política que sea común a las empresas en todos los sentidos. Entonces, eso es la función del grupo corporativo. Esa es la función de la CDE. Ahora, la CDE se ha desbordado. La CDE tiene 600 empleados cuando podría manejarse con 20 para ejercer las funciones que la ley le manda. Castellanos, sí. En este esquema, lo que uno ve es como un ente desbordado. De repente se le quiere buscar un control y parecería que nos excedemos en la respuesta, en la salida, ¿no? Pero en ese esquema que usted plantea, entonces se podría dejar a ese ente con un consejo para todos como representante y claro que sí. Y dentro en el tema de las distorsiones también, que todos esos consejos y todas esas cosas. No, o sea, por ejemplo, públicamente yo he expresado en varios artículos y en entrevistas que he tenido, yo soy de opinión desde hace tiempo, de hace más de 10 años,
que en el sector eléctrico de las empresas eléctricas estatales debe haber un consejo para todo. O sea, un consejo que presida las 3 distribuidoras, que presida la empresa de transmisión, que presida la empresa de generación hidroeléctrica y además que sea la CDE como ente corporativo, el ente que representa al Estado en los consejos de las empresas capitalizadas eléctricas que son Jaina y Tao. Y el Consejo Unificado, yo soy partidario de que sea 5 miembros, no como está ahora que son 9. O sea, 9 es demasiada gente. En 9, yo te aseguro de que trabajan 3 y los 6 no hacen nada. Porque esa es la práctica en este país. Entonces, con 5 gente que sepan de eso, es más que suficiente para tú tener desde el punto de vista de logística, algo que sea operable, manejable y que realmente rinda sus frutos. O sea, esa es mi misión, es lo que yo creo que debe ser. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Okay. Muchas gracias al ingeniero Bernardo Castellanos. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Cambio y fuera.